Hola amigos, hoy quería hablarles de los leones fósiles, pero antes que nada agradecerles a Javier González y Miguel Méndez Hernández por su colaboración con el canal. Muchísimas gracias a ambos. En estos días se dio a conocer una noticia muy triste, y es que el Fondo Mundial para la Naturaleza comunicó que la mitad de los leones africanos se han perdido en 25 años y ya no viven en 26 países que antes habitaban. Esto en el marco de la celebración del Día Mundial del León. Quedan entre 20.000 y 30.000 leones en estado salvaje, distribuidos en solamente la 10ª parte de su territorio histórico. Este felino está incluido como vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el paso previo a su inclusión en la categoría de peligro de extinción. Entre las mayores amenazas para estos animales se encuentra la pérdida del hábitat, el tráfico y el comercio ilegal, la falta de alimentos y la competencia con los seres humanos por las presas silvestres, así como la caza furtiva o los conflictos con los ganaderos locales. Los leones viven en poblaciones cada vez más dispersas y fragmentadas de África subsahariana y una pequeña zona del noroeste de la India, habiendo desaparecido del resto de Asia del Sur, Asia Occidental, África del Norte y la península balcánica en tiempos históricos. Hasta finales del Pleistoceno, aproximadamente unos 10.000 años, de los grandes mamíferos terrestres, el león era el más extendido luego de los humanos. Su distribución cubría la mayor parte de África, gran parte de Eurasia, desde el oeste de Europa hasta la India, y en América, desde el río Yukón hasta el sur de México y la Patagonia. Pero hablemos ahora de los leones fósiles. Antes que nada quiero contarles que los leones tienen una muy compleja historia, donde las relaciones entre especies y subespecies están en debate todavía. Lo que sabemos es que los leones se originaron en África y se dispersaron hacia el norte de Europa durante el Pleistoceno medio, entre 750.000 y 680.000 años. Panthera leo fossilis, también conocido como el león de Mosbach, llegó a una longitud máxima de cabeza y cuerpo de 2,40 metros, que es aproximadamente medio metro más larga que los leones actuales. Se conocen muchos fragmentos de huesos en Mosbach, un pequeño pueblo de Alemania. Un cráneo prácticamente entero fue encontrado en Mauer, cerca de Heidelberg. En el mismo sedimento que el cráneo de león, había una mandíbula inferior de 550.000 años de antigüedad del homínido primitivo, hombre de Heidelberg. Los registros más antiguos de Panthera leo fossilis en Europa son de Italia y tienen 700.000 años. Las excavaciones arqueológicas realizadas en yacimientos del Pleistoceno medio muestran la ocupación de zonas de cuevas por homínidos y carnívoros. Por esto, en estos yacimientos es habitual recuperar restos faunísticos dejados por ambos grupos, tanto los huesos dejados por sus actividades como sus propios restos óseos. Muchos carnívoros utilizaban regularmente las cuevas como lugar de cría o como refugio, pero los humanos antiguos también comían leones. Los restos de un león en el nivel TD10-1 de la Gran Dolina, en la Sierra de Atapuerca, en Burgos, España, pertenecen a Panthera leo fossilis y muestran signos de interacción directa y marcas de cortes con herramientas para aprovechar tanto la carne como la médula. La Gran Dolina fue una cueva de unos 18 metros de altura, rellena de sedimentos del Pleistoceno inferior y medio. Estos rellenos se dividen en 11 niveles. La muestra del nivel 10 proporcionó 11.000 restos de fauna, de los cuales 1.800 fueron identificados taxonómicamente. Entre los huesos identificados a nivel de especie, el 2% son de carnívoros: osos, lobos, zorros, leones de Mosbach y linces. De estos, 17 restos se atribuyen a Panthera leo fossilis, que fueron saboreados por nuestro pariente, el hombre de Heidelberg. A partir de este león evoluciona el león de las cavernas europeo, del Pleistoceno superior, Panthera leo spelea, que se registra por primera vez hace 300.000 años. Se encontraba difundido desde las Islas Británicas hasta el Turquestán y llegando a Alaska durante el Pleistoceno. Pudo haber sido un 10% mayor que los leones modernos y algo menor
que Panthera leo fossilis. Es conocido a partir de pinturas rupestres, tallas en marfil y figuritas de arcilla. Estas representaciones indican que los leones cavernarios tenían orejas redondeadas sobresalientes, colas con mechón, tal vez tenues rayas como las de los tigres, y por lo menos algunos tenían un collar de pelo o melena primitiva alrededor del cuello, indicando que se trataba de machos. Otros artefactos arqueológicos indican que eran representados en rituales religiosos. El león de las cavernas recibe su nombre común del hecho de que grandes cantidades de sus restos han sido encontrados en cavernas, pero ellos no vivían ahí. Tenían una amplia tolerancia ambiental, pero probablemente preferían bosques de coníferas y praderas, en los que había herbívoros medianos y grandes. Huellas fósiles de leones, que fueron encontradas junto con huellas de renos, demuestran que los leones alguna vez habitaron incluso en climas subpolares. La presencia de esqueletos adultos de leones totalmente articulados en lo profundo de madrigueras de osos de las cavernas indican que los leones se pudieron haber adentrado en estas para cazar a los osos cavernarios en hibernación, muriendo algunos de ellos en el intento. Otros restos de leones pudieron haber sido llevados a las cuevas por las hienas cavernarias, que siempre llevaban los cadáveres ahí para poder devorarlos. Estos carnívoros activos probablemente cazaban a los mayores animales herbívoros de su tiempo, incluyendo caballos, ciervos, renos, bisontes e inclusive mamuts viejos, heridos o jóvenes. Algunas pinturas rupestres muestran a varios individuos cazando juntos, lo que sugiere que seguían la estrategia de caza de las leonas actuales. Las presas pequeñas eran por lo general derribadas con un golpe de la pata delantera y mantenidas con las dos patas delanteras. El animal era finalmente muerto con una mordida de sus colmillos en la nuca, en la región de la garganta o inclusive en el pecho. Un león de las cavernas usualmente no correría tan rápido como sus presas, pero se podía abalanzar por detrás o correr junto a ellas y derribarlas con las patas. De esta manera podía fácilmente hacer perder el equilibrio de un animal corriendo. Es muy probable que fuera el depredador dominante, junto con la hiena de las cavernas, en los ecosistemas de planicie. Su extinción puede haber estado relacionada con la extinción masiva del Holoceno, en la cual desaparece la mayor parte de la megafauna de estas regiones. El rango geográfico del león cavernario se extendía desde Europa a Alaska, a través del puente terrestre de Beringia, hasta el final del Pleistoceno, con poblaciones hasta el oriente de Siberia, Alaska y Yukon en Canadá. Aparentemente se extinguieron hace unos 12.500 años durante la glaciación de Burm, aunque existen algunos indicios de que podría haber sobrevivido en épocas históricas en el sureste de Europa, tan recientemente como 2000 años, en los Balcanes. Datos de secuencia del ADN mitocondrial de restos fósiles muestran que el león americano, Panthera leo atrox, representa el linaje hermano del león cavernario y probablemente se originó cuando una población antigua de leones cavernarios quedó aislada al sur del casquete glaciar continental de Norteamérica hace 340.000 años. Con alrededor de 1,25 m al hombro en los machos más grandes, fue un león 25% más grande que el león africano, ya que este último supera el metro de altura al hombro y los 220 kilos solamente en los ejemplares de mayor tamaño. Se calcula que el león americano pudo haber llegado a un máximo de 400 kilogramos y comportarse de manera similar a los actuales leones asiáticos que viven solitarios o en pareja. Superaban en tamaño a los demás carnívoros de Norteamérica, con la única excepción de los osos de cara corta del género Artodus, pero estos pudieron ser más omnívoros y carroñeros que cazadores. Los leones americanos, por lo tanto, eran los depredadores dominantes en la América glaciar, superando a los lobos gigantes, los felinos dientes de sable, los felinos dientes de cimitarra, los osos grizzly y los lobos grises. Hasta hace unos años se creía que el león americano solamente había llegado a México, pero la revisión de hallazgos en cuevas de la Patagonia trajo una gran sorpresa. Restos que habían sido atribuidos a yaguaretés
resultaron ser de Panthera leo atrox, de tamaño mucho mayor al de los yaguaretés. También se observa que esta era una especie muy caminadora y adaptada a los ambientes abiertos y secos como la estepa patagónica, y para nada el ámbito que elegiría para vivir un yaguareté. Otra diferencia entre los leones americanos y los yaguaretés es que los primeros acumulaban sus presas, muchas veces de gran peso y tamaño, en las cavernas. Expediciones arqueológicas en cavernas de la Patagonia revelaron la existencia de grandes depósitos de huesos de Milodón. Aunque en un principio los arqueólogos consideraron que habían sido acumulados ahí por seres humanos, la presencia de marcas de dientes agudos les reveló que habían sido capturados por un gran depredador felino, al cual llamaron Pantera de la Patagonia. Junto con los huesos de leones americanos fueron encontrados también restos de cuero que permitieron revelar que la piel de estos depredadores era de color rojizo, algo que confirma el modo en que es retratado en una pintura rupestre encontrado en una cueva en la provincia de Santa Cruz. Se trata de una pintura de 1,5 metros, mucho más grande que las pinturas que la rodean, en la que se puede ver un gran felino de color rojo, con garras enormes y dientes muy agudos. Quien encontró la pintura dedujo a partir de ella el miedo que tenían los contemporáneos a este animal. Las pinturas de yaguaretés, en cambio, los muestran mucho más pequeños y de color amarillo. Este hallazgo plantea la necesidad de revisar otros restos paleontológicos ocurridos en el área andina, porque es muy probable que el patagónico no sea el único caso en que los huesos del león americano fueron confundidos con los de un yaguareté. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si les gustan los leones, nos volvemos a encontrar muy prontito. Cuídense un montón.